empezar, quiero pedirles que se suscriban, comenten, den like y compartan este contenido para que podamos llegar a más personas y hacer algo más bonito. Hoy quiero presentarles a Hugo Méndez. Él es amante de los temas sociales y es nuestro invitado del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre contrato social. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias. Bastante emocionado de estar aquí, la verdad. Gracias. En la Hacienda de Hermes, mi primera ocasión. Considero que, espero que sean muchas más. Lo serán, lo serán. Vamos a empezar a definir qué es el contrato social. El contrato social, cómo surge, los antecedentes históricos de un contrato social y cómo se empieza a relacionar para crear una comunidad estable y racional. Tras bambalinas, nos platicabas a Jorge y a mí respecto al cómo se empieza a relacionar las personas en la parte antropológica y cómo se empieza a establecer una relación en el preocuparse por alguien más, que eso nos da la pauta a un precontrato social. Claro, hubo una anécdota con una arqueóloga bastante interesante. Le preguntan cuál sería un hito o suceso en el cual pudiera definir esta empatía, este cuidado por el otro en la humanidad. Su respuesta fue un fémur que se fracturó y fue curado. Okay. Como sabrás, en la naturaleza, cuando un animal se fractura un fémur, prácticamente queda Está expuesto. destinado a la muerte. Así es, no puede escapar, no puede alimentarse. Y por ende, nosotros en ese momento no escapamos a esa regla. También, un fémur fracturado significaba que la persona definitivamente iba a morir. Okay. Esto quiere decir que hubo alguien que se tuvo que preocupar por esta persona, curarla, cargarla, alimentarla, y para ella este momento significa que ya empezamos a dejar nuestras necesidades para entablar un bien común. Así es. Bueno, realmente esto es muy interesante porque nos habla respecto a lo que es el empezar a entablar un contrato social o el contrato de comunidad con el garantizar la seguridad y la integridad de una comunidad, el cual ya habla sobre restaurar la facultad de poder caminar de una persona para poder subsistir en concordia con su entorno. Ese es un antecedente importante para el contrato social. Ya después vienen teólogos como Rousseau, Hobbes, Locke y cuantos más han hablado de contrato social. Pero, por ejemplo, Rousseau, ¿qué es lo que nos habla respecto al contrato social? Rousseau, en quizás términos simples, vendría a establecer que el ser humano se encuentra en un estado previo al estado civil. Este se lo llama el estado natural. Quizás podríamos empatar lo que mencionaba esta arqueóloga con este estado natural. El ser humano vive en armonía con el medio que lo rodea y por ende no hay alguien que tenga una soberanía sobre él. En este caso, cuando se hace esta cesión de libertades, esta cesión de derechos hacia un tercero que se va a encargar de procurarlas y de cuidarlas, en ese momento Rousseau explica que se pasa del estado natural al estado civil. Y ya por ende nosotros no ejercemos nuestra justicia por propia mano, sino hay un tercero que ya tiene la facultad para hacerlo. Que es meramente, no que hayamos firmado el contrato, sino que al momento de nacer dentro de una comunidad estamos encargados de adoptar ese contrato social. Si no nos parece, pues podemos dirigirnos hacia otro lugar, donde tengan un contrato social diferente que empate con nuestra idiosincrasia. Claro. Por ejemplo, ahorita dices que Hobbes nos habla sobre la relación del estado natural de paz. Pero, por ejemplo, llega Hobbes y dice, no, es que el estado natural del hombre no es la paz, es la guerra, es la destrucción. Así es. Y entonces aquí se contraponen. ¿Cuál crees que sea la verdadera causa de un estado natural del hombre? La verdadera causa de un estado natural del hombre. Creo que ambos autores hacen una aproximación a darle respuesta y a entender diferentes modelos de este estado para poder atender diferentes perspectivas en esa causa del origen del hombre. En este caso, quizás para Rousseau, en donde considera este estado natural armónico, pues para él este contrato social se llevaría a cabo de asambleas, a cabo de una verdadera democracia, donde precisamente estos hombres buenos se procuran,
se organizan, se juntan y Los griegos. dictaminan precisamente lo que es mejor para el pueblo. Y por el otro lado, quizás en el caso de Hobbes, en donde él habla de que el hombre no es bueno por la naturaleza y que tendría este aparato, contrato social para limitarlo y establecer reglas y armonía, pues quizás ahí, tal como se le llama este leviatán, en el aspecto negativo, que también son personas que se juntan, se organizan y toman las decisiones sobre las demás otras personas. Entonces, es algo pues, curioso e interesante estas dos perspectivas. ¿Podrías explicarnos qué es este Leviatán y hacia dónde va encaminado? Claro, en este caso, en ambos apartados del contrato social definidos por Rousseau o Hobbes, se habla de esta cesión de libertades. Muy bien, entonces cuando nosotros otorgábamos la capacidad de hacer justicia por nuestra propia mano a un tercero, se decía que en este punto nacía un ente que nos gobernaba y dictaminaba las normas, reglas y todo lo necesario para hacer funcionar el contrato social. Cuando eso sucede, se decía que este poder era tan inmenso que representaba uno de los tantos nombres de un demonio, el Gran Leviatán. El Gran Leviatán. Perfecto. Entonces el Leviatán se considera como este concepto de la mano invisible que empieza a mover todo, el cual podemos decir que el Leviatán es el mini dios en concreto de una comunidad, el cual se denomina o se estipula para regir dentro de la comunidad, para hacer que funcione y que se encauce hacia donde esta mano invisible quiere que llegue pues el Estado. Sí, en efecto. Sería todo este mecanismo de control para un determinado pueblo, una determinada comunidad, y que, como tal, ahí habría diferentes mecanismos para establecer una relación con este pueblo, dependiendo del grado de libertad que este gran leviatán o este dios o esta imagen, esta mano, quiera o establezca. Realmente son normas implícitas que van adoptando todas las personas y podemos ver el ejemplo del tráfico. El no pasarte un semáforo en rojo ya te implica el respetar la regla aunque nadie te vea. Eso ya es un contrato social, porque ya el no estar quebrantando esa ley pues ya te habla del cómo estás viviendo y el cómo estás respetando la normativa ya estipulada dentro de tu ciudad y de tu contexto. Mencionas algo muy interesante cuando dices alguien que nadie te vea. Esto es bastante curioso porque hablando de cómo se implementa este gran leviatán, estas normas en nosotros, pues por el simple hecho de estar conviviendo en una ciudad, habla de que aunque nadie te vea, también puede ser porque sé que existe este estado en el cual delimita mi actuar en dos categorías muy sencillas, legal o ilegal. Y eso se traduce en términos humanos es ilegal lo que va a hacer daño a mi persona y a alguien más, lastimar a alguien, y en términos legales sería lo que puedo hacer para beneficiarme yo y también a los demás. Entonces es bastante curioso porque sigue cumpliendo la cuestión de cedo a parte de mis deseos y empiezo a apoyar a los demás tratando de cumplir parte de mis deseos. Que tanto el que no te ven ya está dejando de un lado, porque ya existe la parte de vigilancia total en varios países en donde el cometer un crimen ya te están viendo y ya saben hasta dónde vas. Vemos el caso primario en países de Arabia, en donde las mujeres sin burka están siendo penadas aunque no había nadie. ¿Y cómo supieron? Por la parte de cámaras y vigilancia. Es un tema muy delicado porque ya están en la vigilancia de todo el momento y aquí entra otra vez el concepto de la mano que mueve todo y que todo lo ve. Pues es eso más que nada lo que estamos viendo sobre contrato social. ¿Cuál crees que sea el destino o la evolución del contrato social como tal en la actualidad? Porque se supone que el contrato social o el gobierno establece 3 garantías básicas: la seguridad, la salud y la educación.
y vemos que están dejando de lado la parte de salud y la parte de educación, y medio hacen la de seguridad. Y digo medio hacen porque realmente es medio la hacen. Me gustaría enfatizar un poco antes de pasar a esta cuestión de esos 3 puntos, el señalar algo que comentas, una sesión de estas libertades que hacemos cuando entramos en un contrato social, sería la cuestión de la privacidad. Eso también en la cuestión de todos los mecanismos que el Estado tiene para identificarte, digamos, una cuestión de la imagen biométrica, la cuestión de cualquier trámite que vas a hacer precisamente este escáner, también fotografías. El INE ya tiene nuestras huellas digitales. Entonces también hay una parte que ahí juega bastante interesante, que va a ser qué tanto el Estado y esta mano invisible va a apretar para reducir la privacidad que podamos tener. Eso por una parte. Lo que comentas a continuación sería, bueno, ¿qué va a pasar? Dado que si el Estado no puede proveer en estos puntos de salud, de educación y, ¿me recuerdas el tercero? Seguridad. Seguridad, muy bien. Creo que primero, bueno, el contrato social tiene que cambiar, tiene que reestructuración. Y Rousseau y otros filósofos, me imagino, es lo más que nada el que hace la conversión. Locke creo que mencionaba esta parte de que los mecanismos para que este contrato social se reestructure sería una cuestión de una revolución o hacer cambios constitucionales, digamos, un lado pacífico, otro un poco violento, pero creo que si el Estado no lo puede proveer, también puede entrar una parte privada que también lo provea. ¿Cuál es el riesgo que existe respecto a la inteligencia artificial y los políticos cuando ya la inteligencia artificial nos empieza a dar las pautas de qué lineamiento seguir y qué orden estipular, en dónde queda el político y hacia dónde va dirigida esta inteligencia artificial para ser la función principal del Estado? Bien, en un principio, con estos cambios abruptos y esta transición que se está generando, muy probablemente los políticos, y no solamente ellos, muchos profesionistas que tienen que ver con el trabajo del Estado, se podrían sentir amenazados en esta cuestión de aislarse, perder el trabajo, que su opinión y su función ya no sea tomada en cuenta. Sin embargo, considero que pueden revolucionar la cuestión de la integración de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, siendo un organismo regulador. Siendo más que nada una extensión de las facultades del gobierno. Yo veo realmente aquí la situación de que el político no se va a quedar sin estar a cargo o al frente del Estado, sino que va a ser apoyado por esta inteligencia artificial que le va a ayudar a dirigir un gobierno. Una de las problemáticas que yo veo respecto a la política y a los políticos en general es que tienen sentimientos, y la parte de tener sentimientos no es mala, pero a la hora de tener la toma de decisiones puede sesgar un poquito su orientación de juicio, porque el entender las cosas de cómo son con el corazón a veces te quita de la objetividad de tener que hacer las cosas. Pero si ya tienes el apoyo de una inteligencia artificial que te está diciendo esto va a suceder, esto sucedió y esto fue por esto y esto, ya tú solamente tomas la decisión de ejecutar. Eres el ejecutor de lo que te está dando como pauta la inteligencia artificial para tener una gestión más adecuada y más profunda, con la certeza de que no existe un error. La inteligencia artificial aquí fungiría como un antierror o un pocayoke de lo que debe de hacer el gobierno, no errar la situación que hay dentro del Estado. De hecho, eso que comentas me recuerda a esta película de Sentencia Previa, donde gracias a esta predicción que hacía la inteligencia artificial, podían determinar y saber que un individuo cometería un crimen y evitándolo de esa forma. También como paréntesis, en esta idea que comentas, me imagino que la inteligencia artificial, con esta objetividad que la caracteriza, determinaría de forma correcta en la distribución de recursos, en la atención de desastres y, por lo tanto, teniendo un mejor desempeño. Sí, claro. O sea, finalmente, hablando de contrato social, el contrato social se estipula para la parte de sobrepoblación y la parte de desastres naturales. Pero
ya con la inteligencia artificial funcionando es cuando decimos que ya no existe el sesgo, porque a veces el tomar el impulso por un movimiento social que está surgiendo, que es a veces una minoría que está siendo eh, relegada, no se ve la prioridad que sería apoyar la mayoría o encauzar las situaciones hacia el bien común. A veces el no considerar una mayoría es un bien necesario, sin embargo, no es la situación que debe de existir, sino que apoyar y que existan la reducción de menos daños colaterales para que la situación Estado funcione. O sea, tal vez puedas tener uno o dos relegados, pero no puedes relegar a media millón de personas dentro de una ciudad por un impulso que tuviste como político. El apoyarte de la inteligencia artificial te va a ayudar a que la mayoría en su totalidad o en este gran número estén de acuerdo con las decisiones que van tomándose. A quien nos gusta que una situación suceda y desproteja a unos que no están de acuerdo, pues a nadie, pero tenemos que encauzarlo a que sean los menos que están en desacuerdo. Todo eso que comentas en un sentido quizás llevado a un extremo y cuando una vez que suceda esta transición donde podamos confiar en esta inteligencia artificial como la herramienta para poder generar el nuevo contrato social, me lleva a pensar en escenas en donde al momento de que una hormiga nace, se determina bajo función Sí. para qué va a ser mejor en la vida. Entonces podrá ser recolectora, podrá ser guerrera, podrá ser que ayuda a la reina con la crianza, y desde el momento en que nace se determinaría eso en base a sus cualidades. Y vemos ya cómo esta parte de contrato social, en una forma más simple y más sintética para que se pueda entender de una forma más express, que el contrato social son las partes de la necesidad que tiene una comunidad y el gobierno o el Estado que puede cubrir estas necesidades. En un ejemplo bien sencillo, los niños que necesitan ser educados para que ellos aprendan y los maestros que se encargan de esta educación. Aquí vemos el ejemplo de contrato social. Y otro ejemplo también puede ser la persona que respeta el semáforo aunque nadie lo vea. Cuando empieza a surgir todo esto, pese a que no seas vigilado por nadie y se empieza a cubrir, ahí vemos el contrato social de este individuo ante su comunidad. ¿No? Así es. Otro de los ejemplos que también podemos mencionar, que son bastante fáciles de entender, serían los juegos de mesa. Claro. En este caso, sabemos que para poder participar y disfrutar de él, hay unas reglas que tienes que seguir. Sí. Y esas reglas delimitan qué puedes hacer, qué no puedes hacer. No habría una entidad como tal en el juego para checar si las haces o no. Eso tendrá que ver contigo, con tu forma de proceder y tu forma de seguir las reglas o no hacerlas. Sin embargo, sabemos que, bueno, para una convivencia tendrías que hacerlo. Pero no solamente con los juegos de mesa, también los juegos de calle. En las escondidas dicen prohibido esconderse dentro de las casas, prohibido esconderse arriba de los árboles. Es la parte del contrato social en donde ya se estipulan reglas y se tienen que seguir. Y no te lo puedes poner también atrás al mono para Lo que conocen como cuidar rancho. cuidar rancho, no puedes cuidar rancho. Entonces, ya es el contrato social que se estipula en un juego. Y en forma general, desde el ajedrez, desde cualquier juego, mi favorito el Catán, aunque no me paguen, pero todos los juegos. Realmente vemos cómo el hombre ha evolucionado de una forma tan perfecta que su primer pacto social con alguien, podemos decir que fue el juego. El juego para dejar de hacer guerras, dejar la violencia y las agresiones y llevarlo a un tablero para crear la paz. Es una forma simple de cubrir las necesidades de las personas dentro del contexto social, porque pues todos sabemos que tenemos necesidades, desde en dónde vivir, desde dónde trabajar, que nos cuiden, y lo vemos al incorporarnos o al nacer dentro de un estado. Y bien o mal, el mantener este contrato social pues es correspondencia de todos los civiles que están dentro de esta comunidad. Si alguno falla, pues ya el Estado se encargará de corregir esa situación para que siga funcionando todo esto.
Sí, claro. Son ejercicios interesantes que conforman todos los ejemplos que mencionaste. Y a fin de cuentas, creo que el objetivo primordial de cualquier contrato social sería el bienestar. El bienestar. El bienestar sería una palabra que me gustaría como en resumen, hacer algo conciso, sería este bienestar de los individuos que quieren participar en el contrato social. Claro, en este caso sabemos que puede representar tanto riesgos como beneficios. En este caso, recuerdo estos riesgos en la parte de predeterminar todo. Y la parte del beneficio, si existe un ente regulador, en este caso la integración de la política con la inteligencia artificial, eso delimitaría pues, los alcances, beneficios y lo que rodea a esta aplicación y cómo hacerlo. Entonces ya con esto podemos delimitar que el fin básico de un contrato social es la transparencia de todas las cosas, de por qué se hacen, para qué se hacen y el costo de hacerlas para beneficiar a nuestra integridad, a nuestra sociedad y a todo nuestro común. Sí, en efecto. En este caso, con la aplicación de esta inteligencia artificial, considero que se puede lograr en donde cada proceso, cada orden de pago, cada distribución tenga esta transparencia que tanto se requiere. Y en este caso, pues no para una cuestión individual o cuestiones personales, sino para el beneficio de la sociedad. Una ejecución para el concreto social. Así es. Esto fue La Senda de Hermes y hoy hablamos sobre contrato social con Hugo Méndez. Ojalá vuelvas pronto, que estemos aquí presentes y platicando nuevamente sobre otro tema más interesante, sobre psicología. Ojalá que te guste. Claro, será un honor. Claro. Esto fue La Senda de Hermes y hoy hablamos sobre contrato social. Hasta luego, humanos.